Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre el presidente Duque y todas las promesas que él hizo en campaña y que está incumpliendo ahora que está en la presidencia, porque todo lo que dijo en campaña ahora está llevando a cabo cosas contrarias a eso, menos sobre el tema de la guerra y de la paz que tanto dijo que pues no iba a cumplir en cuanto a que terminaría el proceso de paz con el ELN y que los uribistas iban a torpedear el proceso de paz con la FARC. Eso sí lo están cumpliendo porque la violencia está volviendo al país, pero el resto de promesas de campañas de Iván Duque pues las ha incumplido sobre el tema del fracking, la consulta anticorrupción, entre otros, como el salario mínimo, porque una de las vallas que ellos utilizaban era que más salarios para los ciudadanos, para los colombianos y menos impuestos, pero están haciendo lo contrario con esa reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo que presentó Iván Duque para que el Congreso lo debata y se apruebe eventualmente. Entonces todo eso está llevando a que los ciudadanos empiecen a decir, bueno, Duque engañó a 10 millones de colombianos con ese cuento del uribismo y terminaron fue con más impuestos, un salario totalmente paupérrimo porque el aumento fue muy mínimo, como vamos a ver ahorita, y la mermelada pues sigue dándose, porque aunque muchos creemos que sí, los gobiernos se debe dar con los amigos y todo eso, pero esos amigos tienen que cumplir los requisitos para que ocupen esos cargos que está entregando Duque, como por ejemplo uno que le entregó a la suegra de Abelardo de las Priella. Así que vamos a analizar cuáles son las promesas que ha incumplido Iván Duque y que tanto les prometió y les vendió como con toda la esperanza a los colombianos que salieron a votar por él, que fueron más o menos 10 millones de colombianos. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado. Pues colombianos, aquí tengo una información que publicó una cuenta parodia de Gustavo Petro, en donde enumera algunas de las mentiras que dijo pues Iván Duque en campaña y que ahora está incumpliendo. Por lo menos empecemos. Dijo que menos impuestos y mintió. ¿Por qué mintió en este caso? Vamos a ver qué dijo el ministro Carrasquilla de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que cuando estaba en campaña y cuando Iván Duque estaba como senador decía que subir los impuestos a la clase media frenaba la economía, pero ahora sí lo piensan hacer. Y decía Alberto Carrasquilla, la clase media en el mundo paga impuestos. En Estados Unidos el de la renta es aportado en el 85% por personas naturales y el resto por las empresas. Nosotros tenemos lo contrario, somos un bicho raro en el contexto tributario del mundo. Por eso mi punto de partida es el ingreso promedio del trabajador. Entonces Iván Duque pretendía que la clase media, los pobres, paguen más impuestos en el país, como querían hacer con la canasta familiar, como nos quieren quitar subsidios de energía, como nos quieren hacer con otro tipo de cosas para que nosotros paguemos más impuestos, la clase media, los pobres de este país, mientras que a los empresarios, a los ricos, a los que tienen billete en Colombia, sí les van a bajar los impuestos en todo este tema del gobierno, porque por lo menos para el 16 de agosto del 2018, Caracol Noticias titulaba, es un hecho, gobierno les cobrará más impuestos a los colombianos y se los bajará a las empresas. Y eso pues obviamente se armó un escándalo, porque ¿cómo así que Iván Duque en campaña tenía unas vallas gigantes por todo el país diciendo que menos impuestos para los colombianos y más salarios, pero terminó haciendo todo lo contrario, porque terminamos fue pagando más impuestos los colombianos, en cuanto a que en esa reforma tributaria pues nos metió los impuestos en la canasta familiar, nos metió los impuestos por donde pudo en la ley de financiamiento para poder supuestamente financiar el Estado, que él dice que no había plata, pero sí hay. Entonces todo eso nos lo metió, y ese fue uno de los engaños más grandes que le metió Iván Duque a los colombianos que salieron a votar por él. Por otro lado, decía que más salarios para los colombianos, pero ¿cómo piensa hacer eso Iván Duque, o cómo lo creería hacer? Si una de las mentiras fue, como recuerda esta cuenta parodia de Petro, dijo más salarios y mintió. Recordemos cuál fue el aumento que se impuso al salario mínimo en Colombia, que quedó en 828.116 pesos, es decir, un aumento del 6% en comparación con el del 2018. Entonces ese fue el aumento que le quiso dar Duque a los colombianos y que le llegó a un acuerdo con los empresarios y los gremios que hacen parte de esa negociación. Y no decía que queríamos o que se iban a conseguir más salarios para los colombianos, porque yo no estoy viendo que haya más salarios o ni siquiera que haya más empleo, porque como vimos en el caso de los vendedores ambulantes, que la policía está utilizando supuestamente el código de policía para atacarlos, imponerles comparendos hasta las personas
que le hacen compras a estos vendedores ambulantes. Entonces lo que están haciendo es atacar esos empleos, porque en Colombia no hay empleo formal en casos de millones, sino que el empleo formal en Colombia es muy mínimo y le toca salir a las personas a rebuscarse en la calle como puedan, con empleos informales y creándose estos puesticos de comidas, de empanadas, y llega el gobierno, llega el Estado, llega la policía y empieza como a imponerles esos comparendos y a no dejarlos trabajar. Pues ¿qué va a hacer la gente? Pues se va a ir por los temas ilegales, van a buscar de manera ilegal cómo consiguen el sustento de sus familias, y no se ha visto que Duque haya propuesto algo para generar más empleo, porque vamos a ver este caso en donde en el Plan Nacional de Desarrollo que Duque le presentó al Congreso para que se debata, le dan un nuevo golpe duro al bolsillo de los trabajadores independientes, porque los aportes al régimen de salud lo pasarán de una cotización base del 40% al 55%, es decir, un aumento significativo del 15% en los aportes de los independientes a salud. Es decir, las personas que trabajan independientemente o que tengan contratos independientes, como por ejemplo el de prestación de servicios, tendrán que pagar mucho más sobre al régimen de salud en Colombia. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque le está dando duro a la clase media, le está dando duro a los independientes, a los pobres, pero sí le está reduciendo impuestos y ayudando a los más ricos de este país. Y obviamente esto no quiere decir que hay que atacar a las empresas y hay que atacar a los ricos de Colombia, a los millonarios, sino que tiene que haber una equidad entre todo, porque tampoco más impuestos para los pobres y menos para los ricos. Si nosotros como clase media tenemos que nos impulsen para que el país prospere en cuanto a la economía. Entonces vamos a ver cuál es la tercera mentira que decía: no más fracking, y mintió. Y sí, señores, en campaña Iván Duque decía ante los estudiantes que no iba a haber fracking en Colombia, y que lo aseguraba, que él no iba a permitir que en Colombia hubiese fracking, y por eso nosotros titulamos "En Colombia no se hará fracking", y cuando era candidato presidencial Iván Duque decía esto en la campaña. Pero hoy un grupo de expertos que le dijo al gobierno que sí se podía hacer fracking, y ya se van a empezar a hacer los primeros pilotos de fracking, por lo menos en Santander va a haber unas protestas por ese tema del fracking, porque se van a hacer esos pilotos. Entonces vamos a ver cómo era que decía Iván Duque en campaña sobre el tema del fracking, y decía que no iba a haber fracking en Colombia. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking, en Colombia no se hará fracking, en Colombia no se hará fracking. Él mismo lo aseguró en campaña, pero hoy, febrero del 2019, los expertos dicen que sí se puede hacer fracking, y al parecer el gobierno va a adoptar esa recomendación para llevar a cabo ese tema del fracking y el petróleo en el país. Entonces es otra mentira que le metió a Colombia, porque es el mayor mentiroso que tiene este país, o que ha tenido la historia de Colombia. Entonces Iván Duque decía que no iba a haber fracking, que decía que ese era un método de extracción de petróleo que no iba a utilizar, y sí lo vamos a ver en el país. Qué pena, se me olvidó anexar al video el tema de la mermelada, porque Iván Duque dijo en campaña, y esa fue una de sus mentiras, una de sus grandes mentiras, que iba a acabar la mermelada en Colombia y que eso ya no se iba a volver a ver, que eso era solo del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero estamos viendo que a todos los amigos les ha entregado consulados, diferentes embajadas, puestos en todos lados, así no cumplan los requisitos que establece la ley, que establecen las normas en cuanto a todos estos puestos. Pero él está entregándole consulados y entregándole puestos a todos los amigos, como pasó en este caso con la suegra de Abelardo de la Espriella, que le entregaron un puesto en el consulado de Colombia en Miami. Entonces no ha acabado la mermelada, sino que la ha expandido, ha entregado más mermelada, en cuanto a que le ha entregado puestos a todos los amigos sin que cumplan los requisitos que establece la norma. Entonces este es uno de los casos nada más de ejemplo, el de Abelardo de la Espriella, que le entregaron un consulado a su suegra en Miami. Otra cosa que decía que no iba a acabar el proceso de paz, y mintió. ¿Y qué ha hecho con lo del tema del proceso de paz? Pues vamos a ver acá. Primero, Duque eliminó la alta consejería para el posconflicto, y eso lo han señalado como un golpe a la paz. Le cambió el nombre, le cambió algunas funciones, le quitó algunos verbos que tenía en las funciones de la consejería para el posconflicto, como excombatientes, eliminación de minas antipersona, tema de reinserción. Todo eso se lo retiró a la consejería, a la alta consejería para el posconflicto. Entonces están acabando con la paz, porque también quitó o se retiró, separó de la mesa de negociaciones con el ELN, y por eso estamos viendo como una reactivación de la guerra y de la violencia en el país. Entonces están atacando la paz. No cumplió con el tema de que no iba a atacar la paz y que iba a cumplir con los acuerdos. Está haciendo totalmente todo lo contrario, porque ha eliminado todo lo que tenga que ver con paz en el gobierno, y está atacando lo que tenga que ver con proceso de paz, en este caso
Congreso con el ELN. Vamos a ver otra de las mentiras que dice que dijo apoyar la consulta anticorrupción y mintió. ¿Y por qué mintió? Porque los proyectos que intentamos apoyar en la consulta anticorrupción, él no los apoyó en el Congreso y todos se están hundiendo, la mayoría ya se hundieron y otro falta porque los hundan, porque eso los van a hundir, y él no los apoyó, no los impulsó tanto, que decía que sí, que él iba a apoyar la consulta anticorrupción, que el gobierno de Iván Duque iba a ser en contra de la corrupción de este país y que la iban a acabar, pero en ningún momento la apoyó como tal y en el Congreso se hundieron todas, que prácticamente ya quedamos sin proyectos anticorrupción y otra vez los volvieron a hundir, e Iván Duque ni siquiera le prestó atención a eso. Entonces Iván Duque ha quedado como el mayor mentiroso de este país, de la historia de Colombia, como dice esta cuenta. Duque es el mentiroso más grande de Colombia, digno heredero del patrón. Es decir, que Duque le mintió a 10 millones de colombianos y muchos se comieron el cuento de que estas cosas, que todo iba a cambiar porque Iván Duque iba a llegar al poder, pero terminamos viendo que era un politiquero más que llegó al poder gracias a los millones de votos que le consiguió Álvaro Uribe Vélez, con las mentiras que le metió a muchos colombianos y con el tema ese de la guerra y de la violencia, que eso sí ha cumplido porque se ha reactivado esa guerra con el ELN y estamos viendo una reactivación de la violencia en el país y eso es lo que le está dando votos a ellos, y al parecer 10 millones de colombianos eligieron fue un presidente para que gobernara a Venezuela y no a Colombia. Y bueno, colombianos, si les gustó este video los invito a que lo compartan en sus redes sociales, no olviden dejar un comentario sobre este tema ahí abajo, suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video, seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo, adiós.